Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre de terror en pueblos abandonados, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. El sol de Escuinapa, que en otros días besaba con ardor la piel tostada de sus gentes y pintaba de oro las palmeras de coco, aquel amanecer de finales de agosto se sentía como un ojo frío y distante observando la partida de Ildefonso Nabor. Llevaba consigo solo lo esencial, una mochila gastada con provisiones, una brújula, mapas topográficos dibujados a mano que desafiaban la cartografía oficial y una linterna de dínamo. Su destino era un punto ciego en la memoria colectiva, un lugar que los viejos del pueblo apenas se atrevían a nombrar, y que los más jóvenes ni siquiera sabían que existía, un caserío fantasma, perdido en la Sierra Baja, más allá de los cultivos de mango y los arroyos secos. La leyenda susurraba que sus habitantes se habían desvanecido sin dejar rastro, como si la tierra misma los hubiera tragado, o el tiempo se hubiera cansado de ellos. Ildefonso había pasado semanas en Escuinapa, hurgando en archivos parroquiales empolvados y conversando con cualquier alma lo suficientemente paciente o crédula como para escucharlo. La información era escasa, fragmentada, teñida de superstición. Solo Jacinto Pisaño, un anciano con ojos de obsidiana y un silencio que pesaba más que las palabras, le había dado una pista concreta, aunque críptica. Allá, donde el aire ya no respira como debe, donde las sombras se hacen más largas que los días, no busques nada, muchacho. Quien busca, a veces encuentra, y lo que encuentra no siempre lo suelta. Jacinto le había dibujado un croquis tosco en un papel arrugado, una senda olvidada que serpenteaba entre mezquites y cardones, hacia el corazón de la nada. La caminata fue ardua. El calor pegajoso de Sinaloa se aferraba a su piel, y el zumbido de los insectos era una constante cacofonía que solo se interrumpía por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. Horas se convirtieron en un día entero. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de violeta y naranja, un cambio sutil pero inquietante se hizo presente. El aire, antes denso y vibrante, se volvió pesado, quieto, como si una campana de cristal invisible hubiera descendido sobre el paisaje. El zumbido de los insectos cesó. El canto de los pájaros se extinguió. Un silencio antinatural, profundo y opresivo, envolvió a Ildefonso. Fue entonces, en el crepúsculo que diluía las formas, cuando vislumbró las primeras estructuras. No eran ruinas, al menos no en el sentido convencional. Eran casas, de adobe y madera, algunas con techos de teja aún intactos, otras con los suyos parcialmente colapsados, pero todas inmersas en un sopor que iba más allá del abandono. La vegetación, sí, había comenzado su lento reclamo. Enredaderas robustas trepaban por los muros, sus tentáculos verdes se abrían paso a través de ventanas rotas, y pequeños arbustos crecían en los umbrales. Pero no era una invasión caótica, sino una especie de abrazo lánguido, como si la naturaleza misma hubiera entrado en un estado de letargo junto con el pueblo. El primer hogar que Ildefonso se atrevió a explorar tenía la puerta de madera entreabierta, chirriando suavemente con la brisa imperceptible que ahora parecía moverse de forma errática, como un suspiro fantasmal. Dentro, el tiempo se había petrificado. Sobre una mesa de comedor, 3 platos de barro con restos secos de lo que pudo haber sido un guiso de frijoles, endurecidos por décadas. Una silla había caído de lado, como si alguien se hubiera levantado de golpe. En una cuna de madera, un muñeco de trapo yacía boca arriba, su único ojo de botón mirando al techo desquebrajado. El olor era el de 1.000.000 de años en una tarde, polvo, madera vieja, un dulzor pútrido apenas perceptible, y algo más, algo metálico y acre que Ildefonso no podía identificar.
Caminó por las calles, si es que podían llamarse así a los senderos ahora cubiertos de tierra y hierba. Cada casa contaba la misma historia de una interrupción abrupta. Una tienda de abarrotes con sacos de maíz y frascos de dulces petrificados detrás de un mostrador de madera carcomida. Una escuela con pequeños pupitres de madera, algunos con cuadernos abiertos, las hojas amarillentas, la tinta corrida por la humedad. En uno de ellos, un dibujo infantil de un sol sonriente y unas figuras humanas que parecían flotar sobre un paisaje montañoso, extrañamente desproporcionadas. El dibujo se sentía mal. No por la técnica, sino por la sensación que transmitía. La luz del día menguaba, y las sombras se alargaban, distorsionando las formas familiares en figuras amenazantes. Los objetos cotidianos, un par de botas junto a una cama, un sombrero colgado en un perchero, una olla de cobre sobre un fogón apagado, adquirían una cualidad espectral, insinuando presencias que habían existido, y quizás, aún existían. Ildefonso sentía una presión creciente en el pecho, una incomodidad que no era miedo, sino algo más profundo, como si su propia percepción de la realidad estuviera siendo sutilmente alterada. Las paredes de adobe parecían respirar. El silencio era tan denso que a veces creía escuchar el latido de su propio corazón resonando en las habitaciones vacías, o un susurro lejano que no era viento, sino algo más articulado, incomprensible. Entró en lo que parecía ser la iglesia del pueblo, una construcción más robusta que las demás, con un campanario truncado. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por los haces de luz que se filtraban por las rendijas del techo y las ventanas sin cristales. El altar estaba cubierto por una capa gruesa de polvo, y un crucifijo de madera, carcomido, colgaba torcido. Pero no fue eso lo que lo inquietó. En un rincón, apilados de forma desordenada, encontró decenas de diarios y cuadernos. Eran las bitácoras de los habitantes. Con su linterna, Ildefonso comenzó a leer. Los primeros registros hablaban de cosechas, de nacimientos, de la vida cotidiana. Luego, la narrativa cambió. Un tal Eulalio Chaides escribía sobre la niebla que se come los sonidos, y de cómo el tiempo se estira y se encoge como un chicle viejo. Yaretsi Calzada describía sueños recurrentes donde las estrellas se caían del cielo y la luna se multiplicaba. Las entradas se volvían cada vez más erráticas, los dibujos más abstractos, la caligrafía más temblorosa. Hablaban de los susurros desde el subsuelo, de las visiones que llegaban con el agua del arroyo, y de la piel de las montañas que se arrugaba. El horror no era el de un monstruo persiguiéndolos, sino el de una mente que se desintegra. Los habitantes no habían huido, habían sido consumidos por algo insidioso. No había mención de enfermedad, ni de hambruna, ni de ataques. Solo una lenta y progresiva distorsión de la realidad. Las últimas entradas eran ilegibles, garabatos frenéticos, pero una frase se repetía en varios diarios, escrita con una obsesiva insistencia: ellos nos llamaron. Ellos nos esperan. Volveremos al origen. Uno con el barro. Uno con el aire que no respira. Ildefonso sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. El aire en la iglesia se había vuelto más denso, cargado de una electricidad estática que le erizaba los cabellos. Las sombras, antes inmóviles, parecían bailar en las paredes, alargándose y contrayéndose como si tuvieran vida propia, proyectando siluetas que no correspondían a nada en la sala. El olor metálico y acre se intensificó, un toque de azufre, de ozono, de algo que no pertenecía a este mundo. Salió de la iglesia, tambaleándose, la cabeza zumbándole con las voces silenciosas de los diarios. La noche había caído por completo, y la luna, extrañamente grande y de un color amarillento enfermizo, se asomaba por encima de las montañas. Las casas ahora parecían ojos vacíos, observándolo. El silencio era tan absoluto que se volvía ensordecedor, una manta pesada que lo oprimía. La malevolencia no era visible, pero era palpable, como una sustancia pegajosa que se adhería a su piel, a sus pensamientos. De repente, un sonido.
No un susurro, no un crujido. Era un golpeteo rítmico, suave pero persistente, que venía de la casa más alejada, al borde del pueblo. Un tamborileo lento, como si alguien golpeara la tierra con la palma de la mano. Tun, 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 Ildefonso, a pesar del terror que le helaba la sangre, se sintió arrastrado por una curiosidad mórbida, una necesidad imperiosa de entender, de ver. Se acercó a la casa, cada paso un acto de voluntad contra el instinto de huida. La puerta estaba abierta. Dentro, la luz de la luna apenas penetraba, pero era suficiente para distinguir una figura en el centro de la habitación. No era humana. Era una aglomeración de lo que parecían ser ramas secas y tierra, erguida, con una forma vagamente antropomórfica. Estaba arrodillada, golpeando el suelo con lo que parecía un puñado de huesos. Tun, 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 mientras Ildefonso observaba, petrificado, la figura se movió. No se giró hacia él. Simplemente, comenzó a desmoronarse, la tierra y las ramas cayendo al suelo con un susurro seco, revelando una forma hueca debajo, un caparazón vacío de algo que había sido y ya no era. Y de ese vacío, de la oscuridad que se abría en el centro de la figura colapsada, Ildefonso sintió una succión. No era un viento, sino algo que intentaba arrastrar su mente, su esencia, hacia ese abismo. El olor a tierra y putrefacción se volvió abrumador. El tamborileo cesó. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, uno que contenía todas las voces del pueblo, todas las mentes desintegradas, todas las almas que habían vuelto al origen. Ildefonso Nabor no gritó. No corrió. Simplemente se quedó ahí, en la puerta, sintiendo como el aire que no respiraba como debía comenzaba a respirar a través de él, como la malevolencia intangible penetraba sus huesos, como la realidad de Escuinapa y el mundo exterior se volvían distantes, irreales. El pueblo lo había encontrado. Y, tal como advirtió Jacinto Pisaño, no lo soltaría. La última cosa que vio, antes de que las sombras se hicieran sus dueñas, fue el dibujo infantil en el cuaderno de la escuela, el sol sonriendo, y las figuras humanas, flotando, desproporcionadas, como si estuvieran a punto de disolverse en el aire. Relato 2. El sol de Nayarit, normalmente un dardo de luz inclemente, se sentía en este rincón olvidado de Punta de Mita como una manta pesada y opresiva, apenas filtrándose entre el dosel espeso de la vegetación tropical que había reclamado el sendero. Y Cal Tonalá, su mochila de campo pesándole en la espalda, se detuvo, el sudor resbalándole por la sien, no solo por el calor húmedo sino por la repentina y escalofriante ausencia de sonido. Se había adentrado por una vereda apenas discernible, guiado por un mapa antiguo y los susurros de viejos pescadores de Sayulita sobre el pueblo silente, una comunidad que, según decían, había desaparecido sin dejar rastro hace décadas, engullida por la selva y el olvido, justo donde la costa de Punta de Mita se curva en un abrazo traicionero con el Pacífico. Lo que buscaba Ical, un antropólogo especializado en folclore y desapariciones anómalas, era una explicación, un vestigio de la vida que una vez bulló aquí, pero lo que encontró fue un vacío que carcomía el alma. El canto incesante de los chicharras, el graznido de las aves marinas, el murmullo lejano del oleaje que siempre acompañaba la costa, todo había cesado. Solo quedaba un silencio tan denso que parecía absorber la luz y el aire, un manto invisible que sofocaba cualquier indicio de vida. Las primeras estructuras aparecieron como fantasmas verdosos entre el follaje. Pequeñas cabañas de adobe y madera, sus techos de palma desmoronados, se aferraban precariamente a la existencia, devoradas por la hiedra y las raíces aéreas de los higos estranguladores. El olor era una mezcla extraña, salitre rancio del cercano océano, humedad putrefacta de la madera en descomposición y un dulzor enfermizo que Ical no pudo identificar, pero que le revolvía el estómago. Una barca de pesca, sus maderas podridas y con el casco abierto como una boca que grita, yacía volcada a varios metros de lo que debió ser la orilla del río o un arroyo que desembocaba en el mar, ahora un pantano de manglares y lodo.
La vegetación era un personaje más, una entidad viva y silente que se arrastraba, reptaba y se enroscaba en cada rincón, como si quisiera borrar la cicatriz de la presencia humana. En lo que había sido la plaza central, si es que alguna vez la hubo, un par de palmeras torcidas se alzaban como esqueletos, sus hojas secas crujiendo apenas con una brisa imperceptible, un sonido que solo servía para acentuar el mutismo circundante. Y Cal avanzó con cautela, sus botas levantando bocanadas de polvo seco que se sentía antiguo, petrificado en el tiempo. Cada casa que exploraba era una instantánea congelada de una vida interrumpida bruscamente. En una de ellas, encontró una mesa con 3 platos de barro, uno con restos momificados de lo que parecía ser maíz y frijoles, las cucharas aún a un lado, como si la cena hubiera sido abandonada a mitad de la primera cucharada. En otra, una cuna de madera tallada, vacía, pero con un diminuto huipil de niño doblado con esmero en su interior, cubierto por una fina capa de polvo que lo hacía parecer parte del mobiliario. Los juguetes, muñecas de trapo descoloridas, pequeños caballitos de madera, yacían esparcidos, algunos medio enterrados por la tierra que se había colado por los huecos de las paredes. No había signos de lucha, de prisa violenta, solo una quietud perturbadora, una sensación de que los habitantes simplemente se habían desvanecido, disueltos en el aire o absorbidos por la tierra. No había notas de despedida, ni mensajes grabados, solo el eco de una ausencia total. En lo que parecía haber sido la casa más grande del asentamiento, quizás la del cacique o el curandero, y Cal encontró un cuaderno encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. La letra era cuidada, pero se volvía más errática con cada entrada. El nombre al inicio era Ixpapalotl-Cihuatl, y las primeras anotaciones hablaban de las cosechas, las mareas, los partos y los chismes cotidianos del pueblo. Pero a medida que avanzaba, la narrativa cambiaba. Ixpapalotl comenzó a describir sueños vívidos y compartidos, de sombras danzarinas en la orilla y de un canto profundo que venía del abismo, un canto que, decía, prometía y exigía. Luego, las entradas hablaban de Coatziuhtecutli, el anciano pescador, quien un día simplemente dejó de hablar, sus ojos fijos en el horizonte marino, murmurando sobre las luces que bailan bajo el agua. También mencionó a Xochitl Malinali, una joven tejedora, que empezó a tejer patrones que nadie reconocía, figuras amorfas y espirales hipnóticas, siempre con la mirada perdida. La última entrada, apenas legible, hablaba de la voz que se hizo uno, de cómo el tiempo se pliega y el espacio se curva, y de la promesa de un nuevo amanecer que es también el fin de todo. No había fecha, solo un garabato final que parecía una espiral, o tal vez una ola rompiendo. Y Cal sintió un escalofrío que no tenía que ver con la humedad. El cuaderno se sentía frío en sus manos, como si el tiempo congelado del pueblo se hubiera transferido a sus páginas. Su reloj de pulsera digital, que hasta ahora había funcionado sin problemas, parpadeó y se apagó. Intentó encender su teléfono satelital, pero solo obtuvo estática. La sensación de aislamiento se hizo total, envolviéndolo como una mortaja. Miró por una ventana sin cristales, hacia el mar que sabía que estaba cerca, pero que no podía oír. El aire se hizo más pesado, la misma luz del sol parecía teñirse de un tono sepia, como si la realidad se estuviera desdibujando. Las sombras de los árboles, antes inmóviles, parecieron alargarse y contraerse con una vida propia, danzando en los bordes de su visión periférica. Podía jurar que escuchó un susurro, un murmullo colectivo, como el de muchas voces ahogadas por la distancia o el agua, pero al enfocar su atención, todo volvía al silencio opresivo. Decidió regresar a la plaza central, sintiendo una urgencia irracional de salir de la casa de Ixpapalotl, pero sus pasos se sentían pesados, como si el suelo lo retuviera. El camino que había tomado para llegar le parecía ahora desconocido, las casas indistinguibles entre sí, la vegetación más densa, más agresiva. Se sentía atrapado en un laberinto de decadencia. La sensación de ser observado crecía, no por una criatura o un fantasma, sino por el propio lugar, por el aire, por las paredes desmoronadas que parecían tener ojos.
Recordó las palabras de Itzpapalotl, la voz que se hizo uno. ¿Una locura colectiva? ¿Un ritual fallido? ¿O algo más profundo, una anomalía telúrica o marina que había alterado la percepción misma de la existencia? Llegó a lo que parecía ser la antigua iglesia, una estructura de piedra más robusta que las demás, pero igualmente invadida por la naturaleza. Dentro, el altar estaba cubierto de musgo y polvo. No había imágenes religiosas, solo un relieve de piedra erosionado en la pared del fondo, que representaba figuras antropomorfas con rostros vacíos, algunos con apéndices que parecían aletas o tentáculos, danzando alrededor de un orbe central. La iconografía no era católica ni de ninguna cultura pre. Relato 3. El polvo, un manto espeso y antiguo, se levantaba con cada pisada de Anselmo Tecolote, envolviéndolo en un sudario terroso que olía a olvido y sol quemado. La camioneta, una vetusta Ford F-100 que había visto mejores días, se negaba a avanzar más allá del letrero oxidado que, milagrosamente, aún lucía la palabra armería, aunque la A inicial estaba a medio caer y la R parecía una mueca dolorosa. Anselmo había ignorado las advertencias de Prudencio Tlapale, el viejo ermitaño de Colima que vivía de contar historias y de un huerto escuálido. Ese pueblo, había mascullado Prudencio, no es que esté abandonado, es que ha sido tragado. Y lo que lo tragó, aún tiene hambre. La curiosidad, esa bestia insaciable, había mordido a Anselmo con más fuerza que el hambre. Él, un etnógrafo aficionado y coleccionista de leyendas, sentía una atracción irrefrenable por los lugares donde el tiempo se había roto. Y Armería, según los pocos y susurrantes relatos que había logrado recabar, era un reloj sin manecillas. Descendió de la camioneta, sintiendo el peso del aire denso y caliente. La humedad del Pacífico, aunque distante, se mezclaba con el olor a tierra seca y algo más, algo indefinible, una dulzura pútrida que recordaba a flores muertas y carne olvidada. Los primeros edificios se alzaban como esqueletos desdibujados contra el cielo blanquecino, sus fachadas de adobe y cal agrietadas, desprendiéndose en escamas que revelaban la piedra desnuda debajo. La vegetación, despiadada y exuberante, se había adueñado de todo. Enredaderas de bugambilla, antes vivas y coloridas, trepaban por los muros como tentáculos, estrangulando ventanas y puertas, sus flores secas aferradas a la estructura como postreras súplicas. Un ficus gigante había roto el pavimento frente a lo que debió ser la plaza principal, sus raíces monstruosas levantando losas y engullendo una banca de hierro forjado que ahora parecía un juguete roto. El silencio era lo más perturbador. No había cantos de pájaros, ni el zumbido de insectos, ni el lejano ladrido de un perro. Solo el susurro del viento, un aliento fantasmal que se filtraba por los huecos de las ventanas, silbando una melodía de desolación. Anselmo avanzó, sus botas crujiendo sobre el cascajo y los restos de lo que alguna vez fue un camino. Cada paso resonaba en la quietud, amplificado por la desolación. Las puertas, algunas abiertas de par en par, otras colgando de una sola bisagra, invitaban a entrar en la oscuridad de los interiores. Se asomó a la primera casa, una estructura pequeña con un patio central. El sol, filtrándose por un techo parcialmente colapsado, iluminaba motas de polvo danzando en el aire inmóvil. En el centro del patio, una mesa de madera de parota estaba cubierta por una capa gruesa de polvo, sobre ella, un plato de peltre y una cuchara, como si alguien hubiera estado a punto de comer y, de repente, hubiera desaparecido. A su lado, una silla volcada, su pata rota apuntando al cielo. El tiempo no se había detenido, se había congelado de golpe, en medio de la vida cotidiana. La escena era la misma en cada casa que exploraba, un tendedero con ropa petrificada por el sol y el polvo, un par de guaraches en la entrada, un molcajete con restos de chile seco, una muñeca de trapo tirada en el suelo de una habitación infantil, su ojo de botón desprendido. No había signos de lucha, no había saqueo. Solo una ausencia repentina, absoluta. Era como si un invisible interruptor se hubiera accionado, borrando a sus habitantes de la faz de la tierra.
La atmósfera se volvía más densa, la presión en el pecho de Anselmo aumentaba. No era miedo en el sentido de un peligro inminente, sino una angustia existencial, la certeza de estar en un lugar que desafiaba la lógica. El olor a putrefacción era más pronunciado en las cercanías del río Armería, que serpenteaba como una cicatriz plateada a través del paisaje. El agua, antes vital, ahora parecía estancada en muchos tramos, cubierta de una capa verdosa. Las casas más cercanas a la ribera estaban más deterioradas, sus cimientos carcomidos, como si el río mismo hubiera intentado reclamarlas. Anselmo encontró un cuaderno, grueso y ajado, dentro de una alacena de madera que había resistido mejor el paso del tiempo. Pertenecía a un tal Tadeo Silonen, a juzgar por el nombre garabateado en la primera página. Las hojas, amarillentas y frágiles, contenían una caligrafía apretada y nerviosa. Tadeo era el maestro del pueblo. Las primeras entradas hablaban de la sequía, de las cosechas perdidas, de la preocupación creciente. Luego, el tono cambió. Mayo de 2012. La desesperación es palpable. Los niños ya no ríen. El río, nuestra vida, se seca. El abuelo Macuil dice que es un castigo, que hemos olvidado los antiguos ritos. Mayo de 2019. Las sombras son más largas. No, no solo las del atardecer. Hay otras. Se mueven, incluso cuando no hay viento. La gente las ve. Es una locura colectiva, me repito. Pero mis propios ojos. ¿Qué fue lo que Eulalio Zúñiga vio en el pozo? No ha hablado desde entonces, solo mira el vacío. Mayo de 2024. El padre Román rezó hasta el amanecer. Dijo que el mal nos asediaba. ¿Pero qué mal? No es de Dios. Ni del diablo. Es algo. De la tierra misma. La gente tiene pesadillas. Sueñan con raíces que crecen dentro de ellos, con una voz que susurra desde el fondo del río. La voz llama a todos, pero no a la salvación. Junio 1. Las luces en el cielo. No estrellas. Se movían. Y luego, el canto. No humano. Una melodía baja y gutural que venía de todas partes y de ninguna. Algunos comenzaron a bailar en la plaza, sus ojos vidriosos. Una danza que no era de alegría, sino de entrega. La última entrada era solo una fecha, junio 3. Y debajo, una serie de dibujos infantiles, garabateados con una furia sorprendente para un adulto. Eran figuras humanas, sin rostro, que se disolvían en formas vegetales, como si sus cuerpos se convirtieran en árboles, en enredaderas, en la tierra misma. Y un símbolo recurrente, un círculo con una serie de puntos en su interior, como semillas. Anselmo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Los dibujos le recordaron algo que Prudencio Tlapale le había mencionado una vez, un culto ancestral de la costa pacífica, anterior a los mexicas, que adoraba a una deidad de la fertilidad que también era la señora de la putrefacción y el renacimiento, una madre semilla que exigía la siembra de los vivos para asegurar la perenne floración de la tierra. ¿Podría ser? ¿Un rito olvidado y mal ejecutado? ¿O quizás uno que había funcionado demasiado bien? Continuó su camino hacia la iglesia, el edificio más grande y prominente, su campanario desmochado proyectando una sombra alargada y distorsionada. Las campanas no estaban. Solo los soportes vacíos, como manos amputadas. Las puertas de madera, carcomidas por el tiempo y la humedad, estaban entreabiertas. Dentro, la oscuridad era casi total, rota solo por los haces de luz que se colaban por las ventanas rotas, creando un juego macabro de sombras danzantes. El altar estaba cubierto de polvo, los cirios consumidos hasta la base, el crucifijo de madera inclinado. Pero en el centro del pasillo, algo llamó su atención. No era de madera ni de piedra. Era un montículo. Un montículo de tierra. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra,
Anselmo vio que no era solo tierra. Eran raíces. Raíces gruesas y fibrosas que emergían del suelo de la iglesia, rompiendo las baldosas, retorciéndose y entrelazándose hasta formar una especie de altar viviente. El olor a tierra húmeda y a algo orgánico, dulce y enfermizo, era abrumador. Y en el centro de ese montículo de raíces había una pequeña figura. No era una estatua. Era un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Una figura diminuta, como la de un niño, cubierto casi por completo por las raíces, que parecían haberlo absorbido, fusionado con la tierra. Sus extremidades apenas eran discernibles, transformadas en parte de la estructura vegetal. Solo la parte superior de la cabeza era visible, y en su frente, grabado en la piel desecada, estaba el símbolo que Tadeo Silonen había dibujado, un círculo con puntos. La malevolencia intangible del lugar se condensó de repente en una presencia palpable. Anselmo sintió un frío helado en la nuca, como si innumerables ojos invisibles lo estuvieran observando desde las sombras, desde las paredes, desde las raíces mismas. El susurro del viento se intensificó, y por un instante, no fue viento, sino voces. Cientos de voces ahogadas, murmurando una plegaria antigua, un canto de sacrificio y transformación. Las sombras en los rincones de la iglesia parecieron cobrar vida, estirándose y contrayéndose, adoptando formas humanoides que se disolvían al intentar enfocarlas. Su mente, habituada a la lógica y la razón, empezó a tambalearse. Las paredes de la iglesia parecían respirar, las raíces palpitar. Tuvo la certeza de que no estaba solo. Que el pueblo no estaba vacío. Estaba simplemente dormido. O esperando. Un miedo primario, irracional, lo invadió. No era la amenaza de un monstruo que pudiera ver y combatir, sino la comprensión de que él mismo era el intruso en un ecosistema que se regía por reglas ajenas a la vida humana. Armería no había sido abandonada, había sido transformada. Sus habitantes no habían huido, se habían convertido en parte de la tierra, en abono para una entidad antigua que había reclamado lo que era suyo. Las leyendas de la madre semilla, de la tierra que exigía su tributo, no eran cuentos de viejas. Eran la verdad. Anselmo retrocedió lentamente, el sonido de sus propios pasos ahogado por el latido furioso de su corazón. El aire se hizo irrespirable. La dulzura pútrida se volvió insoportable, como si inhalara la esencia de la descomposición y el renacimiento al mismo tiempo. Salió de la iglesia tambaleándose, la luz del sol le pareció irreal, un velo que ocultaba una verdad más profunda y oscura. Miró las casas desmoronadas, las enredaderas que las cubrían, el ficus gigante que había roto la plaza. No eran solo plantas. Eran los habitantes de Armería, sus cuerpos transformados, sus almas quizás atrapadas en la red de raíces que se extendía bajo el pueblo. El silencio de Armería no era el silencio del abandono, sino el silencio de la espera. La espera de un nuevo ciclo, de una nueva siembra. Y Anselmo, con el recuerdo del rostro infantil cubierto de raíces y el símbolo grabado en su frente, supo que había visto algo que nunca podría olvidar. Que Armería, aunque invisible, lo había marcado. Y que la voz susurrante del río, de la tierra, aún llamaba. No a la salvación, sino a la transformación. Al olvido eterno en las entrañas de la madre semilla. Relato 4. El sol, un ojo pálido y distante, apenas se atrevía a asomarse sobre las cimas irregulares de la Sierra Madre Occidental, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que danzaban como espectros inquietos. Cipriano Ixtlahuaca, un hombre de rostro curtido por el viento y ojos tan agudos como los de un aguilucho, se detuvo, su respiración agitada por la última cuesta. No era un explorador común, sus mapas no buscaban tesoros, sino los latidos silentes de la tierra olvidada, los caprichos del terreno que los cartógrafos oficiales consideraban irrelevantes. Había pasado días siguiendo un rastro apenas discernible, una cicatriz antigua en la piel de la montaña, guiado por un viejo pergamino y la leyenda susurrada del porvenir,
Un pueblo que el tiempo había borrado de la memoria de los vivos y de la tinta de los mapas. La vegetación se había vuelto densa, agresiva, con lianas tan gruesas como serpientes petrificadas y arbustos espinosos que rasgaban su ropa y su piel. Pero de repente, la maleza se abrió, revelando una escena de quietud tan profunda que helaba la sangre. Allí estaba el porvenir. No había humo ascendiendo de chimeneas, ni el ladrido de perros, ni el murmullo de voces humanas o el canto de pájaros. Solo un silencio absoluto, denso, casi tangible, que parecía absorber el sonido. Las casas, pequeñas y de adobe, se desmoronaban lentamente, sus techos de teja carcomidos por la humedad y el abandono. Los marcos de las puertas y ventanas eran cuencas vacías que miraban al mundo con una desolación infinita. La naturaleza reclamaba su territorio con una ferocidad silenciosa, enredaderas robustas trepaban por las paredes, cubriendo fachadas enteras como mortajas verdes, y las raíces de árboles centenarios se abrían paso a través de los cimientos, astillando la piedra y la madera con una paciencia milenaria. Un olor a tierra húmeda, madera podrida y algo dulzón y nauseabundo, como flores marchitas o carne en descomposición, impregnaba el aire inmóvil. Cipriano avanzó, sus botas crujiendo sobre un lecho de hojas secas y polvo. La plaza central, si es que alguna vez lo fue, estaba cubierta por una capa gruesa de musgo y hierbas. Una fuente, seca y agrietada, mostraba los restos de lo que parecía una figura tallada en piedra, ahora irreconocible bajo la pátina del tiempo y la erosión. Se acercó a la casa más cercana, su puerta de madera astillada y colgando de una sola bisagra oxidada. Empujó suavemente y el chirrido resonó en el silencio, un sonido estridente que lo hizo encogerse. El interior era una cápsula del tiempo, un relicario de vidas interrumpidas. Una mesa de madera rústica aún sostenía platos de barro, algunos con restos petrificados de lo que pareció ser una última comida. Una silla volcada, un sombrero de paja en el suelo, una muñeca de trapo con un solo ojo de botón mirando fijamente el techo desfondado. En la pared, un calendario descolorido mostraba el mes de agosto, sin año. ¿Agosto de qué año? ¿10, 20, 50 años atrás? La pregunta flotaba en el aire estancado, pesada y sin respuesta. La luz que se filtraba por las ventanas rotas creaba haces danzantes de polvo, haciendo que las motas de suciedad parecieran bailar en el aire, como diminutas almas suspendidas. El tiempo aquí no se había detenido, se había disuelto, engullido por una fuerza invisible. Cipriano exploró más casas, cada una réplica inquietante de la anterior. En una, encontró un telar a medio hacer, con el hilo aún enganchado, como si la tejedora se hubiera levantado en medio de una puntada para nunca más volver. En otra, un libro de oraciones abierto en un salmo, sus páginas amarillentas y quebradizas. La ausencia de cuerpos era tan perturbadora como su presencia. No había signos de violencia, ni despojo. La gente simplemente se había desvanecido. Era una partida tan abrupta que sugería no una huida, sino una disolución. Mientras más se adentraba en el corazón del porvenir, más se le erizaba el vello de la nuca. El silencio ya no era solo la ausencia de ruido, era una presencia en sí misma, una cosa viva y opresiva que le susurraba al oído, distorsionando su propia respiración hasta hacerla parecer ajena. Los susurros del viento a través de las ventanas rotas no eran el viento, eran murmullos ininteligibles, voces ahogadas que parecían venir de debajo de la tierra. Las sombras, ya largas y retorcidas por el sol que se ponía, se alargaban y contraían, pareciendo cobrar vida, moviéndose en su visión periférica, desvaneciéndose cuando giraba la cabeza. Su mente, acostumbrada a la lógica fría de los números y las mediciones, comenzó a flaquear. La sensación de aislamiento era total, abrumadora. El porvenir no estaba abandonado, estaba latente. Una malevolencia intangible impregnaba cada rincón, cada grieta en la pared, cada hoja de parra. No era el miedo a un fantasma o un monstruo lo que lo invadía, sino la perturbadora certeza de que el lugar mismo era una entidad, que lo estaba observando, respirando a su alrededor.
Se dirigió hacia la iglesia, la estructura más imponente, aunque también la más desmoronada. Su campanario, sin campana, se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. La puerta principal, de madera pesada y ahora astillada, estaba entreabierta. Al empujarla, se dio con un gemido prolongado, revelando un interior oscuro y frío. El altar mayor estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, y los frescos de los santos en las paredes se habían desvanecido hasta ser apenas sombras, como recuerdos borrosos. Un púlpito carcomido, bancas volcadas. Pero detrás del altar, Cipriano notó una pequeña puerta, casi oculta por una pila de escombros. Con un esfuerzo considerable, logró despejar el paso y entrar en un pequeño anexo, una sacristía o quizás una cripta familiar. El aire aquí era aún más denso, más cargado, con el olor acre de la tierra y algo más, algo antiguo y mineral. En las paredes, cubiertas de moho, no había frescos religiosos, sino una serie de grabados toscos, realizados directamente sobre la piedra. Eran símbolos extraños, geométricos pero orgánicos, que se entrelazaban con representaciones estilizadas de raíces, tierra y figuras humanas que parecían fusionarse con el suelo. Debajo de ellos, con una caligrafía temblorosa que no podía ser de un sacerdote, había frases rayadas en la pared con algún objeto punzante, mezclando el castellano con palabras que no reconocía, pero que intuía eran de alguna lengua indígena ancestral. El porvenir nos fue prometido, una unión con la tierra. La madre nos llama, nos acuna, nos devuelve a su vientre. Una lentitud, una dulzura, como sueño. Mis hermanos se fueron antes. La piel se funde, la carne se disuelve. No hay dolor, solo pertenencia. Sus voces son el viento, sus ojos las estrellas. Somos uno con el suelo. El porvenir no es lo que esperábamos. Es el regreso. Las últimas frases eran apenas legibles, garabatos frenéticos que se arrastraban por la pared como raíces secas, terminando con una única palabra repetida hasta el agotamiento: tierra. 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 Cipriano sintió un escalofrío que no era del frío del anexo. La causa del abandono no era una plaga, ni una guerra, ni siquiera un desastre natural. Era una locura colectiva, una promesa malinterpretada, un ritual olvidado que había cobrado su precio de la manera más insidiosa. Los habitantes del porvenir no habían huido, se habían entregado. Se habían fusionado con el suelo que tanto amaron, sus cuerpos y sus mentes absorbidos por la tierra misma, sus conciencias convertidas en el susurro del viento, la esencia de la malevolencia intangible que impregnaba el pueblo. La tierra no solo había reclamado las casas, había reclamado a sus moradores. De repente, Cipriano sintió una pesadez en sus propias extremidades, una somnolencia que se arrastraba desde sus pies, subiendo lentamente por sus piernas. El aire a su alrededor se volvió denso, casi sólido, y el olor dulzón y nauseabundo se intensificó, como si lo envolviera. Escuchó de nuevo los susurros, pero ahora parecían más claros, más cercanos, llamándolo por su nombre, invitándolo a unirse a la quietud, a la pertenencia. Los grabados en la pared parecían ondular, las figuras humanas y las raíces se entrelazaban con su propia visión, difuminando los contornos de la realidad. Sintió un cosquilleo en la planta de sus pies, como si diminutas raíces se estuvieran abriendo paso a través de sus botas, buscando anclarse en la tierra debajo. El porvenir no era un pueblo abandonado, era un ser vivo, latente, que esperaba su próxima ofrenda. La promesa del porvenir era la de una eternidad, sí, pero no la que los hombres habían imaginado. Era la eternidad de la disolución, de ser parte de la tierra, de convertirse en el silencio mismo. Cipriano intentó moverse, pero sus músculos respondían con una lentitud desesperante, como si la voluntad de la tierra ya estuviera fluyendo por sus venas, invitándolo a la quietud, a la fusión. La noche comenzaba a caer, y las sombras danzaban con renovado vigor, alargándose, estirándose, como brazos que esperaban para abrazarlo y arrastrarlo a las profundidades del porvenir. Relato 5. El sol,
un puño inclemente de fuego líquido, se clavaba en la espalda de Eusebio Quirarte mientras el viejo vehículo, un armatoste chirriante que había sobrevivido a más caminos que Eusebio a ilusiones, mordía el último tramo de terracería. Los dátiles, colgando como racimos de jade y ámbar en las palmas que flanqueaban el sendero, eran los únicos testigos de su llegada a San Miguel de Comondú, un pueblo que las cartas geográficas hacía tiempo habían condenado al olvido. El silencio, espeso y reverberante, lo recibió como un manto de plomo. No era el silencio apacible de la naturaleza, sino uno antinatural, profundo, como si el mismo aire se hubiera ahogado. Eusebio, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y los ojos de un gris perspicaz, había escuchado las historias, los murmullos de un pueblo que simplemente había desaparecido, esfumado entre el polvo y las leyendas. Era un historiador aficionado, un coleccionista de secretos olvidados, y el misterio de Comondú lo había llamado con la fuerza de un viejo conjuro. El motor tosió una última vez antes de apagarse, y el absoluto mutismo que siguió fue casi ensordecedor. Abrió la puerta, el crujido metálico resonando de forma obscena en la quietud. El olor era lo primero que lo asaltó, polvo, piedra antigua, y una nota subyacente de algo más, algo que se descomponía lentamente, no carne, sino memoria, espíritu. Frente a él se erguía la misión jesuita, una mole de piedra erosionada, sus muros aún robustos pero agrietados como la piel de un anciano. Las ventanas, cuencas vacías, miraban al desierto con una melancolía que helaba la sangre. Alrededor de la misión, las casas de adobe, otrora vibrantes de vida, se disolvían lentamente en la tierra de la que habían surgido. Los techos, desplomados en su mayoría, dejaban al descubierto interiores donde la vegetación espinosa, el mezquite y las chollas, reclamaban su territorio, serpenteando por lo que fueron cocinas y dormitorios. El tiempo, pensó Eusebio, no se había detenido aquí, se había invertido, devorando el presente y arrastrándolo de vuelta a un pasado primordial. Caminó entre los escombros con una reverencia casi religiosa. En una de las casas, el marco de una puerta colgaba de un solo gozne oxidado, chirriando ligeramente con la brisa. Dentro, encontró una mesa de madera tosca, cubierta por una capa de arena fina y el esqueleto de un nido de pájaro. Sobre ella, un plato de peltre con restos momificados de lo que pareció ser una tortilla, un utensilio de barro azulado, y un calendario de pared, sus páginas pegadas por la humedad y el tiempo, detenido en un día de hace décadas. La fecha exacta era ilegible, pero la implicación era clara, la partida había sido súbita, sin previo aviso, sin despedidas. La atmósfera era opresiva, el aire pesado, como si millones de almas invisibles lo respiraran a su alrededor. El sol comenzaba a descender, y las sombras, largas y distorsionadas, se movían con una autonomía inquietante, bailando en los rincones de las casas abandonadas, dando vida a objetos inertes. Un viejo molino de mano, aún en su lugar, parecía susurrar historias de maíces molidos y manos trabajadoras. Un zapato de niño, diminuto y roto, asomaba de entre los escombros, un mudo testimonio de una vida truncada. Eusebio sintió una punzada en el pecho, no de miedo, sino de una profunda tristeza. ¿Qué fuerza había sido tan poderosa para arrancar de golpe a toda una comunidad de sus raíces? La respuesta no estaba en la lógica, lo sabía, se escondía en los pliegues de la tierra, en el eco de los lamentos olvidados. El viento comenzó a soplar con más fuerza, silbando a través de las ventanas rotas de la misión. No era un simple silbido, era un murmullo, una voz ininteligible que parecía intentar formarse en palabras, arrastrándose por los pasillos vacíos. Eusebio se adentró en la nave principal de la iglesia. El techo había colapsado parcialmente, dejando entrar haces de luz que iluminaban el polvo danzante en el aire. Los frescos descoloridos en las paredes contaban historias de santos y martirios, ahora solo manchas difusas de color. Un altar, despojado de todo ornamento, permanecía estoico, pero su piedra parecía irradiar una frialdad sobrenatural.
Sus dedos, al tocar el mármol, sintieron una vibración apenas perceptible, como si el pulso de la tierra latiera bajo su superficie. Pasó la noche en el interior de su vehículo, envuelto en un saco de dormir, pero el sueño se negaba a llegar. Los ruidos del desierto, magnificados por el silencio del pueblo, se mezclaban con los susurros del viento y, a veces, con lo que juraría eran pisadas leves, arrastradas, que se acercaban y se alejaban de su improvisado refugio. Al amanecer, con el cielo tiñéndose de un violeta desolador, Eusebio se sintió más agotado que nunca. La sensación de aislamiento era total, abrumadora. El pueblo no estaba deshabitado, estaba habitado por su propia ausencia, por la presencia latente de una malevolencia intangible que empapaba cada piedra, cada grano de arena. Decidió explorar los rincones más recónditos de la misión. Detrás del altar, en una pequeña sacristía casi completamente derrumbada, encontró lo que buscaba, o lo que él creía que buscaba. Un arcón de madera de mezquite, carcomido por termitas, pero sorprendentemente intacto en su interior. Dentro, un único objeto, un diario encuadernado en cuero tosco, con páginas amarillentas y escritas a mano con una caligrafía pulcra pero temblorosa. Pertenecía a un tal asterisco Cipriano Zúñiga, el último párroco de San Miguel de Comondú. Las primeras entradas del diario hablaban de la vida cotidiana, de cosechas y sequías, de nacimientos y defunciones. Luego, el tono cambió. Hablaba de una fiebre, una melancolía colectiva que había empezado a apoderarse de los habitantes. No era una enfermedad del cuerpo, sino del espíritu. Los niños dejaban de jugar, los hombres de trabajar, las mujeres de cantar. Todos caían en un letargo, una mirada perdida, como si sus mentes estuvieran en otro lugar. Cipriano describía sueños compartidos, visiones de la tierra misma abriéndose, llamándolos. Mencionaba un antiguo ritual, practicado por los antiguos antes de la llegada de los jesuitas, un pacto con la tierra madre para asegurar la fertilidad, pero también para ofrecerle su propia esencia. Los ancianos del pueblo, según Cipriano, habían comenzado a hablar de regresar al origen, de fundirse con la raíz. El párroco, en su desesperación, había intentado exorcismos, sermones, súplicas. Pero la fiebre era más fuerte que cualquier dogma. El pueblo entero, en una especie de trance hipnótico, comenzó a congregarse en un punto específico del arroyo seco, cerca de una formación rocosa peculiar, un monolito que los nativos llamaban la boca del silencio. Las últimas páginas del diario eran casi ilegibles, garabatos frenéticos, la tinta corrida por lo que parecían lágrimas o sudor. Cipriano describía cómo los aldeanos, uno por uno, comenzaron a caminar hacia la boca del silencio, sus ojos vacíos, sus pasos firmes. No hubo gritos, ni resistencia. Solo un silencio absoluto. El párroco, en su última entrada, confesaba su propio miedo, no a la muerte, sino a la disolución. Había presenciado cómo la gente, al llegar a la roca, simplemente se desvanecía, no con un destello ni un estallido, sino como si se desdibujaran en el aire, sus cuerpos volviéndose transparentes, fundiéndose con la luz, con el polvo, con la roca misma. Él había sentido el llamado, la misma atracción irresistible. Su última palabra escrita era, la tierra reclama lo que es suyo. Nos convertimos en ella. No hay escape. Los escucho. Me llaman. Ya no hay yo. Solo. La frase se cortaba abruptamente, la pluma cayendo en medio de la palabra final. Eusebio Quirarte cerró el diario, sus manos temblaban. No era un monstruo, no una plaga, no una guerra. Era algo más profundo, más aterrador. Una locura colectiva nacida de un pacto ancestral, una anomalía existencial donde la tierra, en su sabiduría primigenia, había decidido reclamar a sus hijos de una manera tan absoluta que borraba su existencia misma. El terror no emanaba de lo que no estaba, sino de lo que estaba presente en cada partícula de polvo, en cada piedra de la misión, en cada susurro del viento, la esencia disuelta de San Miguel de Comondú.
Salió de la sacristía, sintiendo el mismo llamado, una sutil vibración en sus huesos que parecía tirar de él hacia la boca del silencio. El aire se sentía más denso, el olor a polvo y putrefacción se había intensificado, pero ahora percibía un matiz dulce, terroso, como la savia de una planta muy antigua. Las sombras de las palmas datileras se alargaban, bailando con una intencionalidad macabra. Eusebio miró su vehículo, una frágil burbuja de cordura en aquel mar de disolución. Podía huir. Pero la idea de irse, de abandonar este lugar sin entender completamente lo que había sucedido, era insoportable. Sintió la presencia latente más fuerte que nunca, una conciencia vasta y antigua que lo observaba, que lo sopesaba. La malevolencia no era activa, era la indiferencia de la tierra que reclama lo suyo, esperando. Miró hacia la boca del silencio, la formación rocosa que se alzaba en la lejanía. Los habitantes de Comondú no habían abandonado su pueblo. Su pueblo los había absorbido. Y ahora, el silencio no era un vacío, sino un receptáculo lleno de susurros, de conciencias fundidas. Eusebio Quirarte sintió la piel de gallina, no por el frío, sino por la aterradora comprensión de que, en San Miguel de Comondú, la amenaza más grande no era lo que te esperaba, sino lo que la tierra quería que te convirtieras. El viento, que antes susurraba, ahora parecía gemir su nombre, arrastrándolo hacia el eco de una promesa olvidada, hacia la disolución. Relato 6. El camino, apenas una cicatriz de terracería carcomida por las lluvias y el olvido, se retorcía como una víbora dormida entre los pinos de Arteaga, Coahuila, hasta que Epifanio Valeriano, con su camioneta traqueteando como un esqueleto en plena danza macabra, detuvo el motor y se encontró ante el umbral de lo que un día fue, o al menos así rezaban los susurros de los viejos, el verdadero corazón del pueblo. Ahora una colección de ruinas mudas, un pueblo fantasma devorado por la maleza y el tiempo. El aire aquí no era el fresco y limpio que uno esperaría de la sierra, cargaba un hedor a polvo antiguo, a madera podrida y a algo más, algo metálico y dulzón, como sangre seca mezclada con el dulzor empalagoso de las flores silvestres que, sin embargo, no lograban disimular la pestilencia de la decadencia. El silencio era lo primero que golpeaba, no un silencio natural, sino uno denso, opresivo, como si el propio sonido hubiera sido succionado del lugar, dejando un vacío que zumbaba en los oídos, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier estruendo. Los edificios, esqueletos de adobe y piedra, se alzaban como dientes rotos de una boca gigante, sus techos caídos, sus ventanas huecos oscuros que miraban al vacío con una tristeza infinita, y la vegetación, implacable, ya había comenzado su lenta y silenciosa conquista, enredaderas gruesas estrangulando paredes, arbustos espinosos abriéndose paso entre los adoquines levantados, y árboles jóvenes brotando con insolencia de lo que alguna vez fueron cimientos sólidos. Epifanio, un hombre delgado con una barba incipiente y ojos curiosos que habían visto ya demasiadas sombras en los rincones olvidados de México, bajó de la camioneta. El único sonido que rompía la quietud era el crujido de la grava bajo sus botas y el eco lejano de su propia respiración agitada. Había escuchado las leyendas, claro, todos en la región de Arteaga las habían oído. Historias de un mal que se cernió sobre el viejo asentamiento, de una partida súbita y un pueblo borrado del mapa de la memoria colectiva, pero nadie se atrevía a pisar estas tierras, no desde que los últimos habitantes, los pocos que quedaron, huyeron despavoridos hace ya casi un siglo, sin dar explicación, solo con el horror grabado en sus rostros. La primera casa que Epifanio exploró tenía la puerta de madera colgando de una sola bisagra oxidada, balanceándose levemente con una brisa imperceptible, revelando un interior sumido en penumbra. El polvo cubría cada superficie como un sudario gris, pero los objetos permanecían, petrificados en su lugar, un comedor con 3 sillas volteadas y una cuarta caída, una mesa con restos de vajilla de barro, una jarra de agua seca y un tazón con lo que parecía ser una tortilla a medio comer, ahora momificada y reseca, una escena congelada, un desayuno interrumpido por algo que no daba tiempo ni para terminar la comida. En una de las habitaciones, una cama deshecha con sábanas de manta arrugadas, un crucifijo de madera colgado torcido en la pared y,
sobre una cómoda, un peine de carey junto a un espejo roto que reflejaba fragmentos distorsionados de la oscuridad, todo ello hablaba de vidas abandonadas con una urgencia que helaba la sangre, una huida sin mirar atrás, sin llevarse ni siquiera lo más preciado. A medida que Epifanio se adentraba más en las entrañas del pueblo moribundo, el ambiente se volvía más denso, más cargado, como si el aire mismo estuviera saturado de una pena ancestral, de un miedo que se había impregnado en la piedra y la tierra. Encontró el taller de un herrero, sus herramientas aún dispuestas en la mesa de trabajo, un martillo junto a un yunque, trozos de metal sin forjar, un fuelle agrietado, como si el herrero, quizás don Gumersindo Quetzalí, se hubiera levantado a buscar algo y nunca hubiera regresado. Más adelante, la escuela, una pequeña construcción con el techo completamente colapsado, pero donde aún se podían distinguir los restos de pupitres de madera y una pizarra con letras borrosas de un alfabeto olvidado. Entre los escombros, Epifanio tropezó con un pequeño zapato de niña, de cuero gastado y con un lazo deshecho, y al lado, una muñeca de trapo, descolorida y sin un ojo, con una expresión vacía que parecía observarlo desde el suelo polvoriento, una imagen que por un instante le hizo sentir una punzada de compasión mezclada con un terror que no podía nombrar. Fue entonces cuando los susurros comenzaron, al principio sutiles, indistinguibles del viento que gemía a través de las ventanas rotas y las grietas en las paredes, pero poco a poco, fueron cobrando una cadencia, una modulación, como si voces lejanas trataran de contarle algo, palabras arrastradas y fragmentadas que se perdían antes de ser comprendidas, pero que resonaban directamente en su mente, no en sus oídos. La plaza central, antaño el corazón vibrante de la comunidad, era ahora un desierto de maleza y escombros, con un kiosco de música desmoronándose en el centro, y la iglesia, imponente incluso en su ruina, se alzaba al fondo, su campanario vacío apuntando al cielo como un dedo acusador. Epifanio sintió una atracción ineludible hacia ella, como si una fuerza invisible lo jalara hacia su portal. La puerta principal, de madera gruesa y clavos de hierro forjado, estaba abierta de par en par, invitando a la oscuridad de su interior. Dentro, el aire era aún más pesado, frío y cargado de un olor a cera rancia y humedad, pero también a algo más profundo, a tierra mojada y a una esencia metálica que le erizó los vellos de la nuca. Los bancos estaban dispersos, muchos volteados, otros rotos, y el altar mayor, cubierto por una capa gruesa de polvo, aún conservaba un candelabro oxidado y un crucifijo caído, su figura de Cristo ahora irreconocible por el deterioro. Pero lo que verdaderamente capturó la atención de Epifanio fue el suelo frente al altar. No era el mismo suelo polvoriento que en el resto de la iglesia. Aquí, las baldosas de barro estaban removidas en un círculo casi perfecto, y en el centro, excavada en la tierra, había una fosa poco profunda, casi un pozo, cubierta por lo que parecía ser una losa de piedra irregular, toscamente tallada. Alrededor de esta losa, Epifanio notó una serie de grabados, símbolos arcaicos que no reconocía, pero que le transmitían una sensación de profunda antigüedad y un propósito oscuro. Una mezcla de glifos prehispánicos y cruces cristianas, profanadas y entrelazadas. La luz que se filtraba por los vitrales rotos creaba un juego de sombras danzarinas que parecían cobrar vida, moviéndose con una intención propia, alargándose y contrayéndose como seres etéreos que lo rodeaban, y Epifanio sintió un frío que no venía del aire, sino de lo más profundo de su ser. Los susurros se hicieron más claros, palabras sueltas que hablaban de la ofrenda, del ciclo, de la tierra sedienta, y la voz de doña Candelaria Tlapale, la vieja curandera de la que había leído en un diario regional, pareció resonar en sus pensamientos: el pacto, hijo, el pacto con lo que duerme bajo el cerro, cuando se rompe, el cerro cobra lo suyo. De repente, un objeto brillante en un rincón captó su atención, un pequeño diario, de tapas de cuero ya roídas, que yacía semi-enterrado entre los escombros de un confesionario. Con manos temblorosas, Epifanio lo desenterró. Sus páginas, aunque húmedas y amarillentas, aún eran legibles. Eran los diarios de un tal don Porfirio Jicotencatl, el último párroco del pueblo, y sus últimas entradas eran un descenso a la locura, un testimonio desgarrador.
Hablaba de sequías interminables, de cosechas arruinadas, de niños que nacían con una marca en la frente, de la desesperación de la gente y de la decisión de recurrir a los antiguos ritos, a lo que la abuela Jacinta Santoscoy siempre advirtió que no se debía despertar. Las entradas finales eran más que crípticas, describían noches de luna roja, cánticos que no eran de Dios, sacrificios que se realizaban en secreto bajo la losa del altar y la promesa de que la tierra volvería a dar frutos, si se le daba su parte. Pero algo había salido mal, horriblemente mal. La tierra no solo tomó los frutos, tomó las almas, escribió don Porfirio con una caligrafía cada vez más errática. No nos fuimos, nos quedamos. Todos. Lo que liberamos, nos absorbió. Nos convirtió en parte de su silencio. El pozo bajo el altar no es una tumba, es una boca. La última entrada, apenas una mancha de tinta, decía, ahora yo también siento el llamado. Mi carne se vuelve tierra. Mi voz, el viento. La risa de Rufina. Ya no es de niña. Epifanio sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, un terror que no era físico sino existencial, la comprensión de que la ausencia no era un abandono, sino una fusión, que los habitantes de Arteaga no habían huido, sino que se habían convertido en el propio pueblo, en el polvo, en el silencio, en la maleza que todo lo cubría, en la esencia malevolente que ahora saturaba el aire, que lo observaba desde las sombras danzarinas. La distorsión de la realidad se hizo innegable, las voces eran suyas, los susurros eran la memoria colectiva de los que se habían disuelto en la tierra, la risa de Rufina parecía provenir del zapato de niña que había encontrado, y el hedor dulce y metálico era el aroma de esa transformación, del sacrificio interminable. El ambiente se volvió sofocante, la iglesia pareció encogerse a su alrededor, las sombras se apretaron como garras, y la losa del altar pareció latir con un pulso subterráneo, invitándolo, llamándolo a unirse a la comunión eterna. Epifanio se sintió de repente pesado, sus pies enraizados al suelo, y un impulso primario, animal, lo invadió, huir, correr sin mirar atrás, escapar de la vorágine silenciosa que amenazaba con disolverlo en la nada, en el olvido, en el eco de Arteaga. Con un esfuerzo sobrehumano, logró girar y salir de la iglesia, el silencio del pueblo fantasma ahora no le parecía vacío, sino lleno, rebosante de las almas que lo habían habitado, cada piedra, cada trozo de madera, cada brizna de hierba, era un testigo, una parte de la terrible verdad que ahora conocía, y mientras corría hacia su camioneta, el aire a su espalda parecía susurrar su nombre, invitándolo a quedarse, a ser parte, a unirse a la inmensa y silenciosa ofrenda de Arteaga.